Diócesis de Palmira Comunicaciones presenta En Red con Cristo. Un saludo a todos los televidentes del canal CNC y a todos los que nos siguen por estas redes sociales. Soy el padre Víctor Hugo López Valencia, quien actualmente administro pastoralmente la comunidad parroquial de Nuestra Señora del Carmen en los corregimientos El Carmelo, Tiple, San Joaquín del municipio de Candelaria en nuestra diócesis de Palmira. Hoy vamos a continuar en esta meditación, en esta catequesis de la vida sacramental, con los sacramentos de curación, de sanación, que son los sacramentos de la reconciliación y el sacramento de la unción de los enfermos. Estos sacramentos son llamados de la curación porque el mismo Jesús en su vida pública, en su ministerio, en su deseo de instaurar el reino de Dios en la tierra, durante ese peregrinar tuvo la oportunidad de encontrarse con muchos hombres y mujeres que padecían los sufrimientos de la enfermedad. Y allí, en ese encuentro, en ese contacto con ellos, quiso manifestar el reino de Dios, glorificando a Dios Padre y llevando de esa manera su proyecto salvífico. Por eso cada curación, cada sanación, cada hecho curativo de Jesús con los que padecían enfermedades, parálisis, cegueras y demás, era una oportunidad para glorificar el nombre de Dios y manifestar el señorío de Dios y Él como el Hijo de Dios, su presencia mesiánica entre nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación, que en algún momento pastoralmente se conoció como el sacramento de la penitencia, sacramento del perdón de los pecados, se convierte en la oportunidad maravillosa en la que recordamos la acción misericordiosa de Dios. Podemos decir que el sacramento de la reconciliación es el tribunal de la misericordia y el amor de Dios Padre para con nosotros. Pastoralmente lo podemos representar como un abrazo de Dios para con el hombre que se deja abrazar por la misericordia de Dios Padre. Es el herido que sale al encuentro de la acción curativa de Dios rico en misericordia. Porque el amor de Dios, el ser Dios Padre amoroso, como nos lo reveló Jesucristo, un Dios Padre, un Dios Abba, ese Dios quiere curarnos, quiere transformar nuestra vida, quiere reparar aquello que nosotros humanamente, pues por mal uso de nuestra libertad, nos dejamos seducir y caemos en el pecado. Por eso el amor de Dios, potente y poderoso, cuando el ser humano se acerca a Él, se deja inundar por su misericordia y por su amor. Es tan poderoso, tan potente, que inunda toda la existencia del ser humano. Jesús resucitado, y lo vemos en la Sagrada Escritura, en el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, Jesús resucitado se le aparece a sus apóstoles y les dice, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, ya nos presenta en el contexto de la Pascua de Jesús, Jesús resucitado, se presenta a los apóstoles entregándoles la paz. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, quedará retenido. Es el envío misionero de Jesús. Es un
es una potestad que el mismo Jesús da a su iglesia. No es un permiso, es un poder en el que Cristo quiere, por medio de su iglesia, del cuerpo místico que es la iglesia, llevar a cabo su obra sanadora y reconciliadora. Es el mismo Cristo quien perdona los pecados, pero le participa, le concede a la iglesia ese permiso, ese poder de atar y desatar, de perdonar los pecados y de hacer prolongar en la historia precisamente ese deseo de perdonar y de reconciliar. Recuerden que el proyecto de Dios Padre es que todos lleguemos a la salvación, al conocimiento de la verdad y nos salvemos. Y el hombre que se siente herido por el pecado, que se acerca al Padre a pedirle perdón, se deja transformar y por eso acude al sacramento de la reconciliación. Hay 5 pasos para hacer una buena confesión que catequéticamente la Iglesia ha querido como acercarnos a este tribunal de la misericordia de Dios por medio de 5 pasos. Quiero recordarlos. El primer paso es el examen de conciencia. Es la oportunidad para examinar nuestra conciencia, a veces opaca, que se va obnubilando la conciencia. Cuando la conciencia del ser humano se obnubila, cuando perdemos el juicio de lo bueno y lo malo. O puede ocurrir algo más preocupante en nuestra vida espiritual, y es querer que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno. Allí la conciencia se va obnubilando, se va volviendo opaca, y es necesario un buen examen de conciencia para nosotros despercudir, limpiar, desmanchar la conciencia que a veces se va obnubilando, se va volviendo como llena de tizne, como si fuera ahumada, y es necesario limpiarla. ¿Qué nos ayuda a hacer un buen examen de conciencia? Los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, las virtudes, las bienaventuranzas, son oportunidades privilegiadas para examinar nuestra conciencia. En segundo lugar, el dolor de los pecados. Es sentir que hemos ocasionado dolor, herida, por nuestro mal uso de la libertad, por dejarnos seducir en la tentación, por caer en el pecado. En tercer lugar, es el propósito de enmienda. Es un deseo profundo de cambio, es un deseo profundo de hacer una nueva vida en Cristo. Es decir, yo quiero cambiar de vida, yo quiero dejarme transformar por el amor de Dios. Es el reconocimiento personal en el que deseo con todo mi corazón dejarme transformar, ser un hombre nuevo, revestirme de esa condición bautismal. Y en cuarto lugar es la confesión. Yo me acerco ante el ministro cualificado, el sacerdote, el presbítero, el obispo. Me acerco teniendo presente que es el mismo Dios quien obra por medio de este sacramento. Confieso mis pecados, recibo el consejo. Es un diálogo entre el ministro y el penitente. Es Cristo quien se hace presente a través del ministro consagrado para escucharte y perdonar tus pecados.
Padre, siento vergüenza en decir los pecados. No, la vergüenza hace parte de reconocer nuestros errores, de reconocer nuestro pecado. Y mira, pedagógicamente se convierte en un elemento para que en el momento en el que se te presente la oportunidad de nuevamente caer en el pecado, hombre, pienso en la vergüenza que genera ese mal uso de mi libertad, ese pecado que he cometido, y salgo al encuentro con Dios. Padre, me cuesta mucho decir los pecados graves, ¿no? Hay que empezar por esos, porque Dios quiere hacer de ti un hombre nuevo, una mujer nueva, quiere llevarte por los caminos de la salvación y de la santidad. Y por último, la penitencia, el cumplimiento de la penitencia. La penitencia tiene un sentido y es reparar. La manera por la cual nosotros también reparamos la culpa que genera el pecado. Recuerden muy bien que cada vez que cometemos un pecado, genera una pena y una culpa. La pena que se repara, que es saldada por los misterios de la pasión y muerte de Cristo, y que Él perdona por su misericordia, pero también la culpa, que es por medio de la penitencia, de las indulgencias que la Santa Madre Iglesia tiene, se va resarciendo, se va reparando. Quiero hablar del sacramento de la unción de los enfermos. Ya lo dijimos que Jesús en su vida pública pasó por este mundo curando, haciendo el bien, y se encontró grandes desafíos. Hombres que tenían parálisis, muertos que ya iban rumbo al cementerio, al sepulcro, y ciegos, sordos, personas que tenían parálisis. Y es allí donde Jesús, el encuentro con Jesús, transforma, sana, cura. La unción de los enfermos en algún momento de la historia se reconoció como si fuera la extrema unción, ya reservado para el cristiano que estaba en sus últimos momentos, que estaba ya en agonía. Pero recordemos que el sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento por el cual Jesús comunica la salud, la curación, y concede también la gracia de prepararnos al encuentro con el Padre, el día en que Él nos llame a su presencia. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuándo Él nos llamará a su encuentro. Por eso el sacramento de la unción de los enfermos se convierte en la medicina de Dios para el que vive realidades, para el hermano que vive realidades de enfermedad, para aquellos hermanos que están pasando por momentos duros de su vida, para aquellos que se van a someter a cirugías que ponen en riesgo su vida, y para aquellos hermanos que ya están en la adultez, ancianidad, los adultos mayores que superan los 60 años de edad, también se pueden acercar al sacramento de la unción de los enfermos. La unción de los enfermos es una oportunidad maravillosa en la que Dios manifiesta el reino de los cielos. Ya lo dijimos, a los ciegos, a los cojos, a los mudos, a los enfermos, que en el encuentro en su vida pública fue oportunidad para anunciar el reino de Dios, manifestar el poder y el señorío de Dios nuestro Padre. Pero también hay una realidad más radical. Jesús quiere curar integralmente a la persona, y por eso se vale la Iglesia de estos sacramentos, no como algo mágico, no como un poder que viene del humano sacerdote, sino que la Iglesia, en el mandato misionero y en el deseo profundo de curar y de llevar
a feliz término este mandato de Dios, se convierte en instrumento, en medio por el cual Dios quiere obrar. Se necesita una gota de arrepentimiento para acercarse a la misericordia de Dios. Se necesita, queridos hermanos, tener fe. Y es por eso que Dios quiere comunicar su efecto curativo, su sanación a nosotros los seres humanos, y se vale de medios como la Iglesia para llevar a cabo esta buena obra. El sufrimiento tiene sentido en la vida del ser humano, y ese sufrimiento es redentor cuando nos unimos a la cruz redentora de Jesús. Por eso el Santo Padre San Juan Pablo II nos habla de cómo el dolor redime cuando lo ofrecemos, y es para nosotros un medio por el cual, asumiéndolo con fe, ofreciéndolo por nuestra salvación, por la santificación de la Iglesia, por nuestras intenciones, tiene sentido el sufrimiento. Hoy nos encontramos desafíos muy grandes: la eutanasia y la distanasia. Distanasia es querer prolongar la vida del paciente, cueste lo que cueste, aun si no haya garantías de vida. La eutanasia es querer acabar con el sufrimiento del paciente, querer acabar con el sufrimiento de aquel que está padeciendo la enfermedad. La Iglesia tiene una propuesta, y es la ortotanasia. Es el acompañamiento recto, el buen acompañamiento al paciente, al que sufre. Y qué bueno que eso lo tengamos en cuenta en nuestro seguimiento de fe. Hay que acompañar terapéuticamente a los hermanos que padecen enfermedad. Y ese acompañamiento se ve reflejado también en nuestra vida espiritual. El dolor, la enfermedad, el sufrimiento en la vida del creyente tiene sentido y un valor redentor cuando lo unimos a la cruz de Cristo. Y también vale la pena que nosotros tengamos en cuenta que este sacramento de la unción de los enfermos es acudir a la Iglesia que ora por el enfermo para que lo salve y le conceda la gracia que necesita: salud en la enfermedad y fortaleza en los momentos de debilidad. El sacramento de la unción de los enfermos no es para despachar o llevar al enfermo directamente e inmediatamente, no, es acudir a la misericordia de Dios para que conceda la salud en los momentos de enfermedad y para que nos prepare al encuentro con nuestro Padre Dios. Que el buen Dios les bendiga, que nos dé la gracia de poder descubrir en estos dos sacramentos los medios privilegiados por los cuales el Señor Jesús, por medio de su Iglesia, quiere darnos la curación. Amén. El Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gotitas de Fe, un programa para avivar la fe en nuestro Señor Jesucristo. Buenas tardes, mi nombre es Hugo García, fundador y actual director de la Fundación Espiga Madura. Bienvenidos a este programa. Hay ángeles volando en ese lugar. La fundación se inició desde 1995, cuando yo tuve la oportunidad de poner en la práctica un diplomado que hice durante mi docencia para poder continuar en la educación, titulado Educación y Pastoral Social. A raíz de ese estudio, quedamos con la inquietud de algunos de los docentes de trabajar
con los adultos mayores. Cuando los ángeles bajan, la iglesia se alegra, ella canta. Estando en Estados Unidos, yo estaba construyendo el Templo del Espíritu Santo y empecé a buscar la manera de recibir ayuda de la comunidad hispana, y ellos me dijeron allá que para un templo no me podían ayudar, pero que si tenía una obra social. Y yo les dije que no tenía una obra social, pero que podíamos, que ya teníamos algunos inicios de un trabajo con adultos mayores. Entonces la gente no me dio dinero, sino que empezó a llevarme sillas de ruedas, muletas, camas hospitalarias, ya. Actualmente somos más o menos unos 50 voluntarios y unos 38 abuelos a los cuales estamos atendiendo. Y empezamos en San Pedro, conseguí un equipo de personas que me ayudaran al mantenimiento de los implementos y alquilarlos, y así empezamos con un grupito muy pequeño. Y la fundación entonces fue creciendo, fue evolucionando. La fundación está enfocada a servir a los adultos mayores que tienen una familia en condiciones de pobreza, a la cual le ayudamos para que le mejore la calidad de vida al abuelo. Entonces nosotros les colaboramos con un mercado mensual. Cada abuelo tiene un padrino o una madrina que está permanentemente pendiente del abuelo o de la abuela. Tenemos el voluntariado dividido en 4 áreas, ¿no? Un área administrativa, un área de espiritual y de padrinos, un área de operativa y un área de medios de comunicación, que se encarga pues de colaborarnos en hacer que se conozca a nivel de la ciudad o de la diócesis la obra, visitando las parroquias. Y suena el rumbo de la fuerza mayor, los escogidos de Cristo. La fundación especialmente logra relacionarse con los abuelos a través de un padrino, que es un voluntario, que no tiene propiamente que darle de su parte ningún dinero ni ninguna ayuda. Toda la ayuda le llega al abuelo a través del padrino, pero con los recursos que la fundación ha ido consiguiendo. Yo creo que la mayor riqueza y lo que estamos tratando de lograr es que ellos encuentren en el grupo de los demás abuelos y en los voluntarios, en nosotros, una familia, que es de pronto la que no pueden tener porque se han muerto o porque los han abandonado. Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti. Son ángeles que bajan para recibir. Estamos buscando la manera de extender el servicio que estamos prestando actualmente, fundamentalmente en el área de la parroquia de San Pedro y San Pablo, y en el área de María Auxiliadora a las otras parroquias, aunque ya tenemos abuelos más o menos como de unas 8 a 10 parroquias de la ciudad, porque tenemos abuelos también en La Urlidia, tenemos abuelos en La Esperanza, allá detrás de la Marden de la 47, pero la tarea fundamental es tener un voluntariado más especializado, más capacitado en este trabajo con adultos mayores. Está aquí. Es para ti. Mis queridos hermanos, como les acabo de decir, nuestra fundación es una obra de la diócesis de Palmira.
por lo tanto queremos ampliar nuestros servicios a todas las parroquias. También tenemos una sede en el Parque Obrero, en la calle 36, número 2544, en una oficina, en un sitio que nos han facilitado las Hermanas de la Sabiduría.